Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Cabezas, soy coordinador de la Cátedra de Sociología y bueno, quisiera iniciar antes de cualquier cosa mencionarles que estos espacios que son videoconferencias autogestionadas son diferentes o serán diferentes a las tutorías. Ustedes en la orientación académica que pueden descargarla, ya sea en el sitio del entorno de estudiantes de ustedes o en el entorno de la asignatura, en el Aprende, ustedes también pueden descargar las orientaciones. Ahí viene el cronograma y en el cronograma les dicen cuándo es que van a hacer esas tutorías. Como son en segmentos de una semana, habría que escribirle al profesor o la profesora por el correo interno de la plataforma cuándo de esa semana es que va a tener la tutoría. Es importante tomar en cuenta de que la videoconferencia es solo un apoyo. Como pueden ver, es asincrónica, se graba para mostrarla luego. Y igual en ese mismo cronograma les van diciendo cuándo y qué es lo que tienen que ustedes entregar como instrumentos de evaluación. Es importante, todo se hace con el libro, no se permite ninguna otra fuente adicional y las respuestas o el ensayo o las producciones escritas que ustedes hagan van a tener que ser basadas únicamente en el libro. Igual utilizamos formato APA en el tipo de referencias y en el formato del documento. Hoy vamos a tener una videoconferencia que se llama Desde donde analizamos las realidades sociales. En el quehacer sociológico es desde nuestra postura como profesionales cómo se analiza la realidad social y algunas experiencias cotidianas entre sociólogos en ese quehacer científico. Para ello tenemos al compañero profesor, doctor José Andrés Herrera Rey, quien nos va a explicar sobre el tema. En lo demás, muchísimas gracias, que pasen muy bien. Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad de compartir una vez más con nuestros estudiantes un tema muy importante de cara al quehacer de este nuevo cuatrimestre, para lo cual me permito proyectar una presentación sobre la cual voy a trabajar la conferencia. Tal y como hemos indicado, en esta videoconferencia partiremos de una pregunta clave: ¿desde dónde analizamos las realidades sociales, las experiencias cotidianas de las personas sociólogas en el quehacer científico? Mi nombre es José Andrés Herrera Rey y estaré compartiendo con ustedes en este momento. Marquemos la ruta que voy a seguir y para ello haré primero una introducción, luego formularé un objetivo, el cual es el que persigo con esta videoconferencia. Hablaré luego de los tipos de conocimiento, fundamentalmente centrándonos en dos: el cotidiano versus el científico. Luego hablaré sobre la subjetividad, el posicionamiento y el contexto. Luego hablaré sobre la parte del método como un puente importante en el quehacer académico, sociológico, científico. Y finalmente hablaré algunos aspectos finales y con una reflexión. De manera tal que, a modo introductorio, es importante decir que analizar las realidades sociales implica adentrarse en los múltiples niveles
en los que se manifiesta la vida en sociedad. Desde la perspectiva sociológica, esta comprensión no se limita únicamente a la observación de hechos cotidianos, sino que también requiere un abordaje sistemático y científico que permita revelar las estructuras, procesos y relaciones que a menudo permanecen ocultos. Las personas sociólogas, en su quehacer profesional, combinan la riqueza de las experiencias cotidianas, es decir, aquella mirada basada en el sentido común, la interacción diaria y las vivencias personales, con la mirada científica, caracterizada por la investigación rigurosa, el análisis crítico y la validación de conocimientos. Así se construye un entendimiento integral de la sociedad que reconoce tanto lo visible como lo subyacente y que permite interpretar los fenómenos sociales de manera más profunda y fundamentada. Partiendo de esto, entonces, tengamos en cuenta que mi objetivo al hacer esta videoconferencia es que podamos reflexionar sobre el punto de partida desde el cual se analizan las realidades sociales, articulando la experiencia cotidiana con las herramientas y marcos metodológicos de la sociología. Planteo esta pregunta guía como la base para partir de lo que vamos a hablar. ¿Cómo pasamos de la experiencia personal a un análisis riguroso de la sociedad? Y en ese sentido, comencemos diciendo que la sociología nos exige ir más allá de lo que vemos para comprender estructuras, procesos y relaciones no siempre evidentes. Es decir, aquí estamos dejando claro desde la partida de que la sociología implica esos dos escenarios: ver lo que a simple vista podemos observar, pero además poder captar lo que ahí está, pero que a simple vista no se ve, es decir, que no es evidente. Para ello, tenemos que identificar tres grandes rubros que entran dentro de este proceso de análisis y de interpretación de la realidad. ¿Cuáles son estos elementos? Las estructuras sociales, que se refieren a los patrones organizados y relativamente estables en la sociedad, como instituciones, normas, clases sociales o sistemas de poder que condicionan comportamientos y oportunidades. Pero también, al mismo tiempo, en esa realidad observable, tenemos procesos sociales, que son las dinámicas y cambios que ocurren dentro de la sociedad, como la movilidad social, la globalización, la urbanización o los movimientos sociales que transforman las estructuras y relaciones sociales. Y justamente este último pilar o rubro, que son las relaciones sociales, alude a la interacción entre individuos y grupos, incluyendo redes, vínculos de poder, jerarquías, desigualdades y solidaridades que no siempre son visibles a simple vista. Como podremos notar, estos tres rubros o pilares están siempre presentes a un mismo momento dentro de esa realidad que observamos y que muchas veces parte de sus elementos constitutivos no son tan visibles o no son tan evidentes para captarlos de primera mano. Eso exige un proceso de análisis más profundo ulteriormente. Para ello, entonces, es muy importante
que nosotros tengamos en claro dos formas de ver esa realidad. Una que he denominado mirada cotidiana y otra la mirada científica. Ambas se complementan. La mirada cotidiana forma parte de una forma, digamos, de interpretar la realidad basada en la experiencia personal, las intuiciones y sentidos comunes, en plural, sin métodos sistemáticos ni evidencia verificable. Mientras que, por su parte, la mirada científica nos implica a realizar una aproximación a la realidad que utiliza métodos rigurosos, análisis crítico y evidencia empírica para explicar fenómenos sociales de manera objetiva y generalizable. Es decir, por un lado tenemos la mirada cotidiana que se basa en la experiencia e intuición y no produce un conocimiento sistemático que pueda ser verificado, mientras que la mirada científica se basa en métodos, en evidencia y en un análisis objetivo. Hablando entonces de los rasgos o elementos principalmente constitutivos de esa mirada cotidiana que tiene que ver justamente con el diario vivir, podríamos mencionar estas 6. Allí tenemos experiencias personales, rutinas y costumbres, el sentido común, la observación informal, la interpretación subjetiva y la reacción inmediata. Estas no son las únicas que tienen que ver con lo cotidiano, pero son los principales elementos que encontramos en esta dimensión. Mientras que desde la ciencia, lo que tenemos son 3 grandes pilares. Por un lado, el rigor metodológico, que utiliza métodos de investigación sistemáticos, que pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos o mixtos, es decir, una mezcla de lo cuantitativo y cualitativo. Todo ello para recolectar y analizar datos de manera objetiva. El segundo pilar, desde esa mirada científica que se hace desde la ciencia, es el análisis crítico, muy importante también, porque busca ir más allá de lo evidente, identificando estructuras, patrones y relaciones sociales que no siempre son visibles en la vida cotidiana. Y el tercer pilar es lo que he denominado la generalización y validación. ¿Por qué? Porque los hallazgos que desde esta mirada se obtengan deben sustentarse en evidencia verificable y buscar explicaciones que puedan aplicarse a contextos similares, evitando llegar a conclusiones que estén basadas únicamente en experiencias personales y percepciones subjetivas. Es decir, esta parte, desde esa mirada científica, nos implica que tenemos que hacer las cosas con un rigor metodológico para que se puedan analizar los datos de manera sistemática y objetiva. Tiene que existir un análisis crítico que nos permita ir más allá de lo fácilmente visible y que con todo ello podamos luego hacer una generalización y validación de esa información que hemos recabado desde esa mirada científica. Es decir, tiene que estar basada en una evidencia que se pueda verificar y que con ello se evite el que esos hallazgos queden circunscritos solo a la parte subjetiva y personal, sino que permitan extrapolarse a otras situaciones generales de la realidad. Esto nos pone entonces de manifiesto un tema importante.
dos esferas y campos de análisis. Por un lado tenemos la subjetividad y por otro lado la reflexividad. Veamos ambos desde la perspectiva sociológica y su función principal. La subjetividad, por su parte, desde la sociología, se concibe como un reconocimiento de que las percepciones del investigador están influenciadas por su experiencia y contexto social. Metodológicamente, la subjetividad es aquella consideración de la perspectiva personal al recolectar e interpretar datos. Pero ojo aquí, la subjetividad implica que esa observación no es neutral, va cargada de valores, normas y creencias propias, inherentes a esa subjetividad de esa persona que está observando, que está analizando. La función principal de la subjetividad reside en explicar que toda percepción está medida por la experiencia personal, por la experiencia del sujeto. Mientras que la reflexividad en sociología remite a una conciencia crítica del investigador sobre cómo su propia posición afecta la interpretación de la realidad social. Metodológicamente, la reflexividad es una autorreflexión sistemática que permite entonces identificar sesgos y garantizar rigor y transparencia. La función principal entonces de la reflexividad es garantizar validez y confiabilidad, reconociendo la influencia del investigador en eso que observa y que analiza e interpreta. Sin duda alguna, no podría haber ni hablarse de subjetividad y reflexividad si no va de la mano con dónde se da eso, es decir, el contexto, y cuál es la posición que como sociólogos, sociólogas, como analistas de una realidad tenemos que asumir, es decir, cuál es la posición, el posicionamiento que nosotros vamos a tomar sobre eso que estamos observando y analizando. Entonces, el contexto, desde una mirada sociológica, podríamos decir que es el conjunto de condiciones sociales, culturales, históricas y económicas en las que ocurre un fenómeno social. Mientras que el posicionamiento es, desde la sociología, una perspectiva desde la cual la persona socióloga se ubica frente a la realidad estudiada, incluyendo sus valores, creencias, normas, experiencias. Desde la parte metodológica, el contexto es un marco o escenario que delimita y orienta la investigación, influye desde luego en la selección de las variables, de los casos y de las técnicas, y en el caso del posicionamiento es un reconocimiento explícito de la posición del investigador o investigadora respecto al objeto de estudio, incluyendo la conciencia de sus sesgos, intereses y su rol en la investigación. La función principal es del contexto que nos permite interpretar fenómenos sociales considerando las circunstancias externas y estructurales. Y en el caso del posicionamiento, nos garantiza transparencia y rigor, en el sentido de que nos permite asumir cómo esa subjetividad interna puede variar o incidir en la observación y el análisis que nosotros hacemos. Partiendo de esto, tengamos entonces en cuenta que nuestra mirada depende de varios elementos. Por ejemplo, la clase social,
entendida como un grupo de personas que comparten una posición económica, acceso a recursos y oportunidades similares, lo que condiciona su vida y relaciones sociales. También el género, como una construcción social que asigna roles, comportamientos y expectativas a personas según su identidad sexual percibida. La cultura también, porque es un conjunto de valores, normas y creencias, así como de costumbres y prácticas compartidas por un grupo que guía su vida social. La ideología es otro elemento que condiciona esa mirada que hacemos de la realidad. La ideología es un sistema de ideas y creencias que legitima y explica las relaciones de poder y las estructuras sociales existentes. Y también tenemos el rol y el estatus, que en el caso del primero es un conjunto de experiencias y comportamientos asociados a una posición social, mientras que el estatus es una posición ocupada por un individuo dentro de una jerarquía social que puede ser asignada o alcanzada. En suma, tengan presente que estos elementos que he mencionado acá condicionan, entran en su conjunto en esa mirada que nosotros tenemos que hacer científica, analítica, crítica, desde el quehacer académico sociológico. Para poder hacerlo con rigor, la mirada científica, es importante tener en cuenta que no podemos dejarlo por fuera el método. Y el método es el puente entre experiencia y ciencia, entre esa mirada cotidiana que hemos venido hablando y esa mirada científica que hemos hecho alusión. Y transforma la curiosidad cotidiana en conocimiento riguroso y confiable. Es decir, es importante dentro y fundamental dentro de esa mirada científica que tenemos que hacer, agregarle siempre, como un pasajero clandestino, el abordaje metodológico. Es decir, siempre en esa mirada científica tiene que estar siempre presente el método científico. Es decir, hacer un abordaje metodológico claro, sistemático, riguroso. Por eso decía la figura o la analogía del puente. Es decir, por un lado tenemos toda una serie de elementos que vemos en lo cotidiano, pero que es a partir de ese abordaje metodológico que podemos, usando el método científico, construir conocimiento sistemático, válido, confiable y sobre todo generalizable, que tenga esa validez, esa rigurosidad que trascienda la mera subjetividad de las personas. Para ello, entonces, tenemos que señalar, evidentemente por cuestiones de tiempo, de manera general, que hay métodos y técnicas cuantitativos que buscan medir y generalizar resultados. Ejemplo, encuestas, análisis estadísticos o también como en inglés llaman el Big Data, es decir, una construcción de recabación y análisis e interpretación de gran cantidad de datos que pueden ser medidos, sistematizados, con validez y confiabilidad, que permitan dar explicaciones plausibles, generalizables a fenómenos de la realidad. Pero también tenemos métodos y técnicas cualitativos que buscan comprender significados, comprender experiencias, es decir, ya aquí el énfasis no está puesto únicamente en lo que es datos
numéricos, sino que aquí el dato debe trascenderse para ir a las interpretaciones y la comprensión de esos eventos para decir, bueno, ¿y cuál es el significado que para estas personas esta situación tiene, esta experiencia? Y para ello tenemos distintas técnicas como son las entrevistas, los grupos focales, la observación participante, entre tantas otras. También tenemos métodos y técnicas que son mixtos. Básicamente acá, al hablar de mixtos, es, como la palabra lo sugiere, una incorporación de parte cuantitativa como de cualitativa. Y en ese sentido, tenemos, por un lado, en lo cuantitativo, la incorporación de datos numéricos, de encuestas y experimentos, de análisis y experimentos de estadísticas de esas encuestas y experimentos, y también la medición y aprobación o improbación de las hipótesis que desde lo cuantitativo se hayan podido formular. Por otro lado, en lo cualitativo, tenemos pues datos textuales, visuales, que pueden surgir de haber hecho una observación participante, de haber hecho una entrevista, un grupo focal, las observaciones, etcétera. Ahí vamos, como les decía, en lo cualitativo a buscar la comprensión de esas experiencias vividas, observadas. En suma, estos métodos y técnicas mixtos lo que nos plantean y a lo que apuntan es a tener una visión más amplia de la realidad, es decir, tener de una manera más enriquecida esa mirada sociológica a la que hemos venido haciendo referencia. Esto en inglés se conoce como el understanding, es decir, una mayor comprensión, un mayor entendimiento de esa realidad compleja que observamos desde lo cotidiano, pero también desde la mirada científica. Todo esto nos va planteando un elemento consustancial al quehacer sociológico y que debemos contemplar siempre en el momento en que vayamos a hacer nuestro trabajo académico. Lo he planteado aquí en 3 preguntas a modo de hacerlos reflexionar. La primera, ¿cómo influye mi experiencia en la investigación? Es deber de toda persona que hace análisis social tener la conciencia crítica de que la experiencia subjetiva personal influye siempre, no a veces, siempre influye en los resultados de una investigación. Y esto hay que tenerlo muy presente. Esa presunta asepsia que la gente desde ciertas trincheras de la academia dicen falazmente de que es que se puede hacer análisis despojándose por completo de la subjetividad, eso es imposible. En ese sentido, viene la segunda pregunta que les planteo. ¿Qué sesgos debo reconocer y controlar? Es decir, si estoy claro de que mi experiencia subjetiva es parte de mi ser, es parte de mi análisis y que se refleja, quiera o no, en alguna forma, en lo que yo estoy mirando, analizando, interpretando y que afecta la investigación, eso se llama o se conoce como un sesgo. Y lo importante aquí es que seamos siempre conscientes
y que hagamos ese ejercicio sano, académico, riguroso, científico, de ponernos de previo a analizar, bueno, ¿y cuáles son los sesgos que yo tengo para que los pueda reconocer? Y una vez que los tenga reconocidos, yo pueda decir, ok, sé que mis sesgos son estos, estos y estos, voy a ponerle un mayor control, una mayor conciencia a estos sesgos que tengo para que en la medida de lo posible no influyan ni cambien drásticamente la interpretación y los resultados y hallazgos de nuestra investigación, de nuestro análisis. La tercera pregunta que formulo y planteo aquí es, bueno, ¿cómo afecta mi relación con la comunidad estudiada? Esto también es una cosa muy importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces investigan algún tema porque sienten una afinidad hacia un tema, hacia un lugar, hacia una comunidad, y se sienten emocionalmente muy cercanos, muy involucrados hacia ese tema, hacia ese lugar, hacia esa comunidad. Ojo ahí, porque eso también constituye un sesgo que se debe identificar claramente y tratar en la medida de lo posible de minimizar para que no afecte la relación de la objetividad, rigurosidad, validez y confiabilidad que mis investigaciones, mis análisis, mis interpretaciones vayan a verse condicionados sobre esta situación. Dicho todo esto, les planteo aquí 3 ideas clave que son, desde mi perspectiva, muy importantes que deban ustedes considerar. Número 1, la sociología comienza en lo cotidiano y se fortalece con la teoría y el método. Ya lo decía al inicio. Ambas se complementan. No es válido que digamos una sin la otra. Pero tenemos que tener claro que aunque lo cotidiano siempre está presente, tenemos que fortalecerlo con la teoría y con el abordaje metodológico. Segunda idea clave, el lugar desde donde miramos define nuestras preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona que sea de una clase baja o de clase trabajadora, por dar este otro ejemplo, no va a tener una misma mirada de una situación a si es el dueño de la empresa. ¿Es una misma escenario? Sí, pero la mirada, la interpretación es distinta. Tercera idea clave. El rigor y la credibilidad vienen del método. Esto es muy importante, esto es algo medular de entender. El método nos da y aporta rigor y credibilidad. Entonces, mientras más nos alejemos de un método serio, riguroso, menos riguroso y creíble será nuestro trabajo. Por el contrario, mientras más nos acerquemos a un abordaje serio, riguroso, sistemático de la realidad, nuestro trabajo tendrá mayor rigor y credibilidad. Y para cerrar esta tercera idea, tengamos presente que la reflexividad es importante para tener una conciencia crítica y con ello evitar prejuicios y sesgos como los que ya he mencionado previamente. Para ir cerrando entonces, reflexionemos. Y para ello les estoy planteando aquí, a modo de que cada uno de ustedes, cada una, piensen estas preguntas. ¿Qué ejemplos cotidianos han motivado, motivan tus reflexiones sociológicas? Miren la imagen. Por un lado tenemos, sí, la sociología, reflexiones desde lo cotidiano,
cosas que nos pueden pasar si vamos en un transporte público, redes sociales, familia y espacios. Aquí el tema es, tengamos siempre presente que nuestra cotidianidad influye y condiciona siempre nuestras reflexiones que hacemos desde la sociología. Y eso no está mal. De hecho, está bien. Lo que tenemos que hacer es complementar, añadir a eso, a esa cotidianidad, a esa mirada cotidiana, agregarle método, un abordaje metodológico serio, riguroso, que nos permita, como decía, darle rigor y credibilidad a lo que nosotros estamos reflexionando, interpretando, analizando. Bien. Vean acá en la imagen, cuando yo pongo de ejemplo el transporte público, uno tiene que hacerse preguntas desde la sociología. Algo tan cotidiano como ir en un transporte público, podríamos, por ejemplo, decir, bueno, ¿y quién tiene acceso a esto? Habrá gente que sí, habrá gente que quizás no, estableciendo con ello una desigualdad social. Bueno, eso habrá que analizarlo. Entonces, mire usted el ejemplo de algo muy sencillo en apariencia y cotidiano, que si le agregamos un abordaje crítico, analítico, reflexivo, podemos ir más allá de lo que evidentemente se ve. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo influye tu posición social en tu visión de la realidad? La imagen que hice habla por sí sola. Miren ustedes esa roca, ese diamante en bruto que he denominado realidad, y miren ustedes esa escalera o esas gradas que están en diferentes niveles representando diferentes personas que están en roles, estatus y clases sociales distintas. Y cada uno tiene una visión, una perspectiva distinta de esa misma realidad. Y esto es una cosa central, medular, que nos debe acompañar y que tenemos que tener la conciencia siempre de que en el análisis que hagamos de la realidad, siempre nuestra posición desde la cual estamos observando va a influir y en buena parte determinar la perspectiva, el modo en que concebimos el mundo. No es lo mismo la perspectiva que pueda tener este señor que está en la grada más alta a los que están en la grada más baja. Uno lo ve desde arriba y otro lo ve desde abajo. Bueno, tengamos esto siempre presente en nuestra reflexión, en nuestro quehacer académico, científico y sociológico. Y una tercera y última pregunta que les quiero dejar aquí a modo de reflexión es, bueno, ¿qué metodología te resulta más adecuada para analizar tu contexto? Eso es una cosa que todos debemos siempre pensar, que debemos siempre tener esa conciencia, esa alarma interna, que cuando nosotros vamos a analizar algo, tenemos que decidir, analizar cuál es la metodología, ese abordaje metodológico que he hablado previamente, el que más nos resulta conveniente, adecuado, concreto, preciso, conciso, para hacer un mejor análisis. Esto es un tema muy importante que no se debe descuidar. Pues muchas gracias y Gustavo, te agradezco nuevamente el espacio para compartir con nuestros queridos estudiantes pues esta videoconferencia introductoria, inaugural
de este cuatrimestre para perspectivas sociológicas de la realidad costarricense, que ha sido un gran gusto compartir con ustedes y que espero les sea de gran utilidad. Hasta la próxima.